Buenas tardes, mis estimados alumnos, saludos para todos. En el día de hoy damos inicio correspondiente a la clase número 8 o la octava clase relacionada al tema 8 del domicilio, lo que es la persona, la familia, los bienes, obligaciones y sucesiones establecidas a la luz de la ley del derecho internacional privado. Y así vamos a comenzar el día de hoy en relación al tema número 8 de la clase o la cátedra de Derecho Internacional Privado, correspondiente al día de hoy, miércoles. Así que vamos a continuar la clase, muchachos, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Over José Martínez Pérez, abogado especialista en Derecho Penal Internacional y su profesor universitario, su docente. Seguimos entonces en relación a este tema. Vamos a hablar un poco, muchachos, en relación a lo que es el domicilio. El domicilio se usa en dos significados. Uno que es completado en lo que es comúnmente para designar lo que es la casa de habitación de alguna persona, ¿no? El cual constituye un lugar mismo de donde se encuentra su vivienda, y este significa que deriva del latín domicilium, es decir, que el domicilio emana del latín, eh, que se llama latin domicilium, el cual se originó de las voces del domus, que significa casa, y colere, que quiere decir habitar, domicilio desconocido, como el lugar donde una persona decide de alguna forma vivir, ¿no? Y según la conveniencia, en el lugar donde están todos y cada uno de sus intereses, ya sean económicos o familiares. Otro significado que podemos utilizar del domicilio sería el domicilio que es o forma parte de, en la parte jurídica, el cual tiene su origen en la ley, ya que es la misma en la que se designa a una persona el lugar donde debe residir para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. Este domicilio es reconocido en la legislación venezolana. Al analizar entonces estos dos significados, tenemos que la palabra domicilio es un manifiesto del domicilio, es decir, un vínculo o la razón que una de las personas con un determinado lugar por un tiempo indefinido, bien sea porque la ley lo ha designado para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Pero para que estos presupuestos surjan, es necesario que el domicilio necesita entonces, de alguna forma, dos aspectos fundamentales, los cuales mencionamos a continuación. El primer aspecto que debemos tocar acá en esta parte del domicilio sería entonces un aspecto material, que consiste en algún tipo de circunstancia en que se encuentra una persona de residir en un lugar por un tiempo indeterminado por el cargo público o bien sea por un cargo privado, que de alguna forma pudiese ostentar encontrándose en un estado de incapacidad o bien cumpliendo una condena, entre otras circunstancias. Y el otro aspecto que debemos considerar en este sentido sería el de carácter formal, ya que este está dado por la norma legal, porque otorga un efecto jurídico a este centro de vida, donde se tiene por domicilio, o bien la sustitución prevista en lo que es la ley cuando se trata de domicilios legales. Según la doctrina y nuestra jurisprudencia, el domicilio debe tener tres elementos indispensables o esenciales. En primer lugar, el domicilio tiene que tener un carácter espacial, ¿no? No especial, sino espacial,
que es la residencia de la persona. Segundo lugar, tendría que tener como elemento lo que es un estado anímico, ya que consiste en la intención de permanecer en ese espacio. En tercer lugar, tendría entonces, y que tiene que ser de alguna forma temporal, ¿no? Ya que consiste en la habitualidad o permanencia estable de la residencia. Observamos entonces, mi estimado compañero, que entre estos elementos son de mucha importancia, ya que al analizarlo se hace resaltar que se aplica una nueva legislación venezolana y vendría a ser contradictorio en cuanto al domicilio legal, ya que existe en el mismo domicilio sin residencia o sin habitualidad de la misma. Entonces el elemento espacial y temporal no podrían encuadrar en esta clase de domicilio, debido a que se supone que el domicilio es donde la persona tenga el mayor tipo de interés, bien sea a través de forma comercial, es decir, donde tiene la mayor parte de su trabajo, sus intereses comerciales, sus estudios, donde hace la mayor parte de lo que es su vida, etcétera, ¿no? Es decir, una serie de situaciones que de alguna forma obligan a la persona a estar allí en ese lugar espacial a través de una identificación llamada domicilio, y que de alguna forma va a ser su estadía, va a ser su zona de confort, y que por supuesto tiene todos y cada uno de sus intereses, bien sea económico, social, educativo, entre otros. Vamos a hablar un poco en relación a lo que es el domicilio en cuanto a su historia. Vamos a tocar un poquito la historia del domicilio acá. Con todo lo que es la historia, por supuesto, el domicilio, como todo y cada uno de las partes del derecho, tienen su origen en el derecho romano, ¿no? Ya que el mismo trata de situar a la persona en un determinado lugar en donde se ejercía o se ejerciera sus derechos y se cumplía con obligaciones. En esa época las personas realizaban sus actividades de trabajo en su casa de forma habitual, y por eso la palabra domicilio tiene su origen etimológico en lo que es la palabra que viene del latín domicilium, derivado de las voces llamadas domus, que significa casa, y colere, que significa habitar o la casa de habitación de una persona. En esta época del derecho romano no podía haber hecho la diferencia entre casa, habitación y residencia, ya que las mismas eran confusas entre sí. Esas tres definiciones de alguna forma se confundían, ¿no? Y entonces, bueno, el domicilio resultaba afectado durante el feudalismo, ya que trajo como un sistema de vida a lo que son los vasallajes y dominio absoluto de las tierras, conduciendo sobre todo a la territorialidad de las leyes y el establecimiento de personas en un determinado lugar y el servicio del señor feudal, en donde en el domicilio se ve de alguna forma limitado, debido a que las personas que se consideraban domiciliadas en un lugar designado para cumplir con las leyes y costumbres locales, y por tanto fue de alguna forma abolida ese domicilio voluntario, ya que los señores feudales eran los que decidían el lugar donde estas personas debían residir. Es decir, que ellos tenían la potestad absoluta de decir de alguna forma en dónde iban a pernoctar, dónde iban a quedarse estas personas, dónde iban a residir, dónde iban a convivir, ¿no? En esa parte del domicilio. Entonces, luego de esta situación de que pasa lo el tiempo feudal, se da en el siglo XII y siglo XIII, que decidieron retomar lo que es la palabra de domicilio nuevamente,
dándose un nuevo concepto y así lograr un resurgimiento de esta palabra de domicilio, que es habitatio y animos menendi. A eso se refiere la palabra en latín, lo que es habitatio animos menendi, o sea, la residencia y la intencionalidad de permanecer en ella de manera habitual, ya que no eran de esta forma los señores feudales los que decidían en este sentido, en este siglo, la residencia de las personas, sino que ya era de forma voluntaria de las personas en habitar un lugar por tiempo indefinido. Aquí en este tiempo, en estos siglos XII y siglo XIII, cambiaron un poco las cosas. Y aquí era de forma voluntaria por parte de la persona. La persona decidía dónde iba a residir. No como en los siglos pasados, donde los señores feudales eran los que tenían la potestad como Estado, como señores feudales, dueños y propietarios de las tierras, de todos los terrenos, de decidir o señalar o administrar todos y cada uno de los bienes en esas áreas, en esa zona, ¿no? Eso es durante esas épocas feudales, donde ellos tenían voz y voto en forma absoluta, es decir, que la parte interesada en domiciliarse en algún sitio no tenían ningún tipo de cualidad para oponerse a estos señores feudales. Y por tanto ellos de alguna forma decidían. Pero con en el nuevo siglo XII y XIII ya las cosas cambian un poco, ya que existe lo que es la parte de la voluntad de la persona. La persona decide dónde debe residir, bien sea de forma permanente o de forma temporal. Eso va a definir la persona. Y acuérdense que la residencia y todo lo que es la parte del domicilio está de alguna forma conjunta con lo que es la parte de los intereses de los cuales ellos quieren desarrollar, bien sea por parte económica, parte social, sus intereses en cuanto a sus labores, la mayor parte de sus actividades, bien sea educativa, profesionales, entre otras. Y por supuesto la parte comercial. Durante este transcurrir de esos siglos, comenzamos entonces a pasar luego al siglo XIV, ¿sí? Siglo XIV y el siglo X, hasta el siglo XVIII más o menos, donde de alguna forma de ese tiempo hasta el siglo XVIII se desarrollan unas escuelas estatutarias en lo que es la parte del derecho internacional privado, en las cuales no existía como en el derecho romano, lo que era la pluralidad de domicilio, unificando el domicilio por la variedad de lo que eran las leyes y costumbres de cada estado, porque constantemente existían algunos tipos de conflictos de estatutos al desplazarse las personas a otras ciudades. Entonces el domicilio prevaleció como determinante en la ley absoluta para evitar toda clase de conflicto entre los ciudadanos de cada escuela estatutaria. Se pronunciaban entonces a favor del sistema del domicilio en materia de sucesiones, en materia de capacidad y derecho de familia. Eso se vería más que todo como lo que tenemos ahorita actualmente, las migraciones, los migrantes, ¿no? De alguna forma buscaba las mejores formas, oportunidades para de alguna forma sobrevivir a situaciones o crisis que se presentaban en su territorio y de alguna forma emigraban hacia otros estados con el objetivo o la finalidad de buscar mejoras en cuanto a situación económica, sobre todo situaciones de salud, bienestar social y de alguna forma desarrollo profesional. Entonces se veían de alguna forma conexa con esta situación de las migraciones. Durante el siglo XIX ya la cosa cambia un poco lo que es la parte de la modalidad del domicilio,
debido a que las leyes del país de ese origen que deben seguir a la persona aun cuando se traslada alguna persona extranjera, ya que las mismas han sido dictadas de acuerdo a las costumbres. Acuérdense que cuando hablamos nosotros de las costumbres, nos estamos refiriendo a lo que es el derecho consuetudinario, esas normas que de alguna forma se hicieron costumbre, son costumbres y que se hicieron luego ley, ¿sí? Porque han permanecido durante el tiempo y se han practicado mucho y constantemente, ya se vuelve ley. En esos países escandinavos, en esos países extranjeros, se realizaban este tipo de situaciones. Según Guillermo Cabanelas, define al domicilio como casa en que uno habita y se hospeda, población donde se considera que legalmente reside una persona. Esto lo define Cabanela en su diccionario jurídico. Según Federico Peña, también un señor que opina y define que el domicilio como el lugar, como el territorio donde se ejercitan todos y cada uno de los derechos, ya sean para que se cumplan las obligaciones y se constituya la sede jurídica y legal de las personas. En cambio, en el derecho constitucional, el domicilio es el lugar donde la persona decide residir por su voluntad en el amplio territorio del país, en el que se le otorga de alguna forma una garantía en cuanto a la intimidad del individuo y de la familia, reconociendo la inviolabilidad del domicilio. Recordemos entonces, mis estimados muchachos, de que el domicilio, por supuesto, es inviolable. Incluso la misma norma suprema de nosotros, constitucional, de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo establece de esa forma, ¿no? Que el domicilio es inviolable. Y entonces indicamos que para el derecho civil también el domicilio lo constituye de una forma el sitio donde se tiene la familia o principal establecimiento donde se realizan algunas actividades familiares y de negocio, así como otras circunstancias que no recuerdan con la ley, debido a que se hace un referenciado al domiciliar al centro de familia. En el derecho penal, el domicilio entonces lo vemos como el lugar donde se realizó el delito, o bien en un domicilio de la víctima, en este caso, ¿no? Para el derecho mercantil, el domicilio lo ve como ese domicilio comercial y se entiende por ese lugar del establecimiento mercantil o la sede principal de una sociedad o del nombre del negocio, ya que debe coincidir con su domicilio particular o que difiera, el cual se determina por lo establecido en las escrituras constitutivas. Ahora vamos a ver, mis estimados muchachos, lo que es de alguna forma la clasificación legal del domicilio en forma general, ¿no? Primero tenemos un domicilio voluntario o real. Este domicilio se encuentra regulado por el Código Civil venezolano y se entiende entonces que el domicilio voluntario es la libre elección de la persona de residir en un lugar determinado sin ninguna clase de coacción o amenaza de residir en un lugar que ha elegido y que la misma persona debe permanecer, por supuesto, de forma continua como mínimo un año, no para que se considere domiciliada en dicho lugar, porque si de repente está un año, por supuesto, ya se considera que tiene una residencia, ¿no?, permanente allí, pues ya ha transcurrido más de un año y bueno, ahí tiene la mayor parte de sus intereses. Según el doctor Guillermo Cabanela, define el domicilio voluntario como aquel que elige dentro de las posibilidades de ofertas adquisitivas
y que se debe permanecer por tradición familiar o imposibilidad de cambio, mientras que Alfonso Brañas determina en este domicilio que resaltan dos elementos fundamentales. Uno está dedicado a lo que es la parte de la subjetividad y el otro que es la parte voluntaria de la residencia, ánimo de permanencia y un elemento objetivo que da el lugar determinado. En segundo lugar tenemos como clasificación el domicilio múltiple, plural o alternativo, ya que según la doctrina y los estudiosos establecen de alguna forma que el domicilio no existe, puesto que sería entonces imposible localizar a una persona o bien determinar en qué domicilio exactamente se encuentra ese sujeto o esa persona, pero para el Código Civil venezolano, por supuesto que sí existe, que sí se considera y que está estipulado en nuestra doctrina vigente, que también lo contempla, y entonces podemos considerar que el domicilio se dicta a una persona, va a ser en el lugar donde naturalmente tenga la mayor parte de sus actividades, tal cual como lo hemos indicado anteriormente, donde tenga su trabajo, donde viva alternativamente por dichas ocupaciones, más que todo donde tenga sus intereses y múltiples. En ese sentido, la ley que puede darse en esta clase de domicilio es la que se debe aprobar de dicha persona que realiza actividades alternas y que no hace falta liberarse de sus obligaciones. Es decir, que tiene una serie de situaciones que de alguna forma tienen múltiples actividades en un domicilio determinado, múltiples. Luego tenemos el domicilio circunstancial. Este domicilio nace sobre todo en la actualidad y en cualquier parte del mundo hay una gran cantidad de personas que no poseen una residencia habitual o fija. Entonces, para que se cumplan sus obligaciones, se le considera entonces domiciliados en el lugar donde se encuentren ellas. Por otra parte, tenemos también el domicilio legal, que según el doctor Guillermo Cabanela, define el domicilio legal como el de las leyes civiles y el del enjuiciamiento, y que se establece para la diversidad de personas naturales o abstractas, para el ejercicio de distintas actividades, para singulares situaciones de índole familiar o de otra especie. Entonces se entiende, mis estimados muchachos, que con esto se clasifica lo que es las relaciones jurídicas y el establecer todo caso en un nexo estable entre cada persona y su lugar como centro en su mundo jurídico o profesional. Esto es en relación al domicilio legal. Vamos a ver ahora por qué es importante el domicilio. En el derecho internacional privado, el domicilio reviste especial importancia y no nada más en el derecho internacional privado, sino que una serie de materia en las cuales el domicilio funge en forma importante, porque de allí se parte todo lo que es la ubicación de la persona, donde puede ser ubicada de alguna forma, y que por supuesto, como hemos indicado anteriormente, las personas tienen la mayor parte de sus intereses a raíz de esa residencia o ese domicilio. En la actualidad hemos visto que el punto de conexión más aceptado para determinar el estado y la capacidad de las personas es el domicilio, ya que todo derecho de las personas descansa en gran parte sobre su domicilio. Entonces se determina también en este caso, que también es importante, que se determina lo que es la jurisdicción especial en caso de algunas acciones personales, bien sea porque van a colocar una denuncia, que van a colocar algún tipo de libelo de demanda ante un tribunal o incoar un libelo de demanda en un tribunal correspondiente por algún tipo de acción que quieran
pretender, ¿no?, de un asunto en forma particular. Luego tenemos que es importante porque determina también a la ley que debe regular las relaciones jurídicas, internacionales. Y también es importante porque de alguna forma recurre a lo que es el domicilio cuando hay conflicto de nacionalidades. Entonces, mis estimados compañeros, en el derecho internacional privado no nos interesa principalmente determinar el lugar exacto del domicilio. Sin embargo, hay que estar pendiente dentro del cual se encuentra el lugar exacto de la persona. Y al efecto, por supuesto, nos interesa determinar lo que es la ley que el Estado debe regir estas situaciones y si hay capacidad de una determinada persona que les considera como la ley de su estatuto personal. Algunos autores de alguna forma clasifican las legislaciones en dos corrientes. Primero está aquellas que consideran que una persona tiene un domicilio allí, donde dicha persona tiene su residencia permanente o habitual. En segundo lugar, también clasifican estos autores que aquellas que afirman que una persona tiene su domicilio allí, respondiendo si tiene su principal asiento o centro de negocios o de sus intereses o principal establecimiento, tal como lo hemos indicado al principio de la clase, donde tiene la mayor parte de sus intereses. Eso es lo que va a constituir lo que es el área del domicilio de la persona. En ambos casos que se incluye el animus manendi como elemento principal, el conflicto en este caso podría ser, el contexto puede nacer del hecho de que una persona tenga un lugar, su residencia habitual y permanente, y en otro lugar su principal centro de operaciones, especialmente su principal centro de intereses o negocio. Es decir, que para una legislación, el domicilio estará en el lugar y para la otra en otro lugar. A raíz del derecho internacional privado debemos observar esta circunstancia, estado y capacidad de las personas. El domicilio, vemos que el domicilio de una persona física entonces se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual. Por ejemplo, en el caso de la mujer casada, tiene su domicilio propio y distinto del marido, si la ha adquirido de conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriores. El domicilio de los menores e incapaces, en este caso a la patria potestad, a tutela o lo que es la parte de la curatela, se encuentra en el territorio del Estado donde tienen su residencia habitual. Cuando la residencia habitual, en este caso en el territorio de un Estado, sea resultado exclusivo de funciones conferidas por un organismo público, nacional, extranjero o internacional, no producirá los efectos previstos en los artículos anteriores. Las disposiciones de este capítulo se aplican siempre que esta ley se refiera a lo que es el domicilio de una persona física y en general cuando el domicilio constituye de alguna forma un medio a determinar por el derecho aplicable o la jurisdicción de los tribunales. Ahora vamos a hablar un poco, muchachos, una vez que hemos culminado esta parte del domicilio, vamos a pasar a hablar un poco de las personas, según la ley de derecho internacional privado. Bueno, en la existencia, estado y capacidad de las personas se rigen por el derecho de su domicilio. En cambio, el domicilio no restringe la capacidad adquirida en ningún momento. La persona que es incapaz, de acuerdo con las disposiciones anteriores, actúa válidamente sin la consideración capaz del derecho que rija el contenido del acto. No producirá entonces de alguna forma algunos efectos en Venezuela las limitaciones o a la capacidad establecidas en el derecho del domicilio,
que se basen en diferencias de raza, nacionalidad, religión o rango. La existencia, la capacidad, el funcionamiento y la disolución de las personas jurídicas de carácter privado se rigen por el derecho del lugar de su constitución. Se entiende entonces el lugar de su constitución, aquel lugar donde se cumplen los requisitos de forma y de fondo, es decir, que tienen que cumplirse las dos cosas, fondo y forma, requeridos para la creación de dichas personas. La capacidad para contraer matrimonio en el caso familiar y los requisitos de fondo del matrimonio se rigen para cada una de las contrayentes en cuanto al derecho de su respectivo domicilio. A los efectos personales y patrimoniales, el matrimonio se rige por el derecho del domicilio común de los cónyuges. Si tuviesen domicilios distintos, se aplicará al derecho del último domicilio en común. Las capitulaciones matrimoniales, entonces, en este caso de familia, observamos que son válidas de acuerdo con el derecho extranjero, que es competente y que podrán ser inscritas en cualquier momento en las respectivas oficinas principal del registro venezolano, cuando no se pretenda que se produzca algún tipo de efecto respecto de terceros a personas de buena fe sobre bienes inmuebles situados en lo que es el territorio de la República. El divorcio y la separación de los cuerpos, en este caso, se rige por el derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda, y en cambio en el domicilio del cónyuge demandante solo produce efecto después de un año de haber ingresado en el territorio de un estado con el propósito de fijar en él la residencia habitual. El establecimiento de la fijación, así como en las relaciones entre padre e hijos, se rige por el derecho de domicilio del hijo. El adoptante entonces y el adoptado se les aplicará lo que es el derecho del respectivo domicilio en todo lo concerniente a lo que son los requisitos de fondo necesarios para la validez de la adopción. La tutela y demás distinciones de protección de incapaces se rigen por el derecho del domicilio del incapaz. De la Constitución, el contenido y la extensión de los derechos reales sobre los bienes se rigen por el derecho del lugar de la situación. Del desplazamiento de bienes muebles no influye sobre los derechos que hubieran sido válidamente constituidos bajo el imperio de lo que es el derecho anterior. No obstante, tales derechos solo pueden ser opuestos a terceros después de cumplidos los requisitos que establezca el respecto al derecho de la nueva situación. Vamos a hablar un poco ahora de las obligaciones. En cuanto a este tema de las obligaciones, lo que es el tema del domicilio relacionado con esta área o con este tipo de situaciones, las obligaciones convencionales se rigen por lo que es el derecho indicando las partes, ¿no? Indicado por las partes en este sentido. A la falta de indicación válida, las obligaciones convencionales se rigen por el derecho con el cual se encuentran las diferentes vinculaciones, y el tribunal tomará en cuenta todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar ese derecho. Por otra parte, también tenemos que se tomará en cuenta los principios generales del derecho comercial internacional, aceptado por organismos internacionales. Además de lo dispuesto en los artículos precedentes, es decir, los artículos que hemos mencionado y los que hemos conversado, se aplicarán cuando correspondan lo que está relacionado con las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación
con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución de algún caso concreto. Los hechos ilícitos se rigen entonces por el derecho del lugar donde se han producido sus efectos. Sin embargo, las víctimas pueden demandar la aplicación del derecho del estado donde se produjo la causa generadora del hecho ilícito. La gestión de negocios, el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin causa se rigen por el derecho del lugar donde se realiza el hecho originario de esta obligación. Ahora vamos a hablar, una vez que terminamos lo que es la parte de las obligaciones, en cuanto a materia de derecho internacional nos estamos refiriéndonos, en este caso, y relacionada con el domicilio, pasamos a ver lo que es el tema de la sucesión, en este caso, ¿no? Según la ley de derecho internacional privado, las sucesiones se rigen por el derecho de domicilio del causante, los descendientes y ascendientes y el cónyuge sobreviviente que no se ha separado legalmente de bienes podrán en todo caso hacer efectivo sobre lo que son la parte de los bienes situados en la República, en el derecho de la legítima que les acuerda el derecho venezolano. En el caso de que el acuerdo con el derecho competente, los bienes, lo que es la sucesión correspondiente al Estado, o en caso de que no exista o se ignoren a los herederos, los bienes situados en la República pasarán al patrimonio de la nación venezolana. De esta forma y de modo resumido, hicimos lo que es la parte de la sucesión. Un causaviente es la persona que de alguna forma produce, ¿no?, toda esta situación. El causaviente es el fallecido, que de alguna forma produce todo este tipo de efectos para que las demás, los herederos, los descendientes, actúen o accionen para de alguna forma constituirse como herederos universales y luego reclamar lo que es la parte de sus bienes que les corresponda a través de por supuesto, de su legítima, que le constituye la ley, ¿no?, en este sentido. Y la legítima es, bueno, por supuesto, es en relación al derecho que tiene esa persona, ¿no?, de actuar en nombre de su representante o en nombre propio para reclamar un derecho tutelado, protegido totalmente, ¿no?, pero que lleva una serie de pasos para reclamar toda esta serie de sucesiones. Eso es todo un proceso un poco complejo, pero a la vez termina siendo reconfortante de que las personas realicen eso. Que si no realizan ese tipo de acciones, por supuesto el Estado, el síndico, ¿sí?, de alguna forma ellos no se apoderan, sino que ellos ya pasan a ser al síndico, ¿sí? Y es importante, muchachos, hacer cada uno de estos tipos de situaciones y en el tiempo determinado, porque también en el caso de las sucesiones hay un tiempo para hacer las declaraciones. Sin embargo, una vez que se pasa de los 180 días, si mal no recuerdo, hay una serie de sanciones, ¿sí?, unas penalidades, que eso implica unas multas de las cuales deben de pagar ante el organismo respectivo, en este caso el organismo recaudador, que es el CENIA, ¿no?, y así sucesivamente. Entonces todo es un proceso, muchachos. Bueno, muchachos, vamos a dejar entonces las clases correspondientes número 8 o octava hasta el día de hoy de acá, y nos vemos la próxima clase, Dios mediante. Ya con esto finalizamos lo que es las clases que vamos a dar por este año, ya será, y nos veremos ya próximamente en enero, Dios mediante. Parece que la universidad abre la segunda semana de enero. Sin embargo, como nosotros somos cátedra online, vamos a estar pendientes para ver cuándo nos conectamos y hacer la nueva conexión para realizar la clase correspondiente a la novena, a la décima y a la undécima, entre otras, porque son 20 clases que nosotros debemos
realizar durante nuestro estadía acá, de presentación de instrucciones hasta el 3 de marzo, creo que, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, tenemos que completar todas esas tareas, todas esas instrucciones, y para la segunda semana de enero, Dios mediante, vamos a hacer, muchachos, el examen. Entonces, bueno, estudien bastante. Estos son los temas que van desde el 1 hasta el 8 para el examen parcial número 1, ¿sí? El cual se va a montar a través de la plataforma, así que tengan en cuenta eso. Yo les estaré notificando para cuándo va a ser la fecha. Bueno, muchachos, feliz noche y cuídense. Dios me los bendiga. Hasta luego.